¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quiero darte las gracias por abrirnos las puertas de tu hogar. Estamos celebrando Pascua y estás en tu programa Del Vientre al Cielo, que se transmite todos los martes a las 3 de la hora, que es la hora de la misericordia. Se transmite a través de la plataforma de Facebook Live, Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online, porque ser mujer es un privilegio. Porque en tu vientre se gesta vida, porque eres esa luz que ilumina a quienes tienes a su alrededor. Te saluda María Elena Alfaro, una vasija de barro muy frágil donde hoy Dios pone las perlas de su amor en este tema tan lindo que es saber callar. Y tengo el gusto de compartir este espacio con nuestra súper invitada, Paloma Ribes. ¿Qué tal, Palomita? ¿Cómo estás? Estoy muy contenta de estar aquí en ese espacio, que como dices bien, es un privilegio ser mujer, es también una de las características dar vida y grandes mujeres son también las que no han podido dar vida o que han decidido que no es su vocación. Pero sí, efectivamente, todas somos un privilegio de Dios. Claro, bueno, Palomita es licenciada en comunicación, tiene maestría en comunicación estratégica, es acompañante espiritual y bueno, lo más lindo es que es mamá de 2 jóvenes. Sí. Y vamos a iniciar como todos los martes, encomendándonos a San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y pues todo tuyo el micrófono. Bueno, pues agradecer la oportunidad de compartir esto en redes sociales, porque yo no sé si esta persona que nos está escuchando en este momento esté pasando por alguna reflexión interna, sobre todo ahora en tiempos de Pascua, en donde estamos en un paso, que es la Pascua, en un paso hacia nuestra propia conversión, hacia las reflexiones que podemos hacer internamente en el camino de nuestro corazón hacia el camino de Dios, ¿no? Sabemos que todos los seres humanos que nos interesa nuestra espiritualidad, buscamos llegar al final de nuestros días, cuando Él nos llame, a la eternidad. Y en ese camino hacia el corazón de Cristo, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, agradecemos esta oportunidad y pedimos que el Espíritu Santo sea quien ilumine y que esté presente en este lugar, que esté presente aquí, en quienes nos están viendo, nos están escuchando, para que las luces de ese amor y de ese camino de nuestro corazón pues sean fuertes, para hacer más grandes esos pasos y más firmes en ese camino que menciono. Y bueno, sí, el tema de callar, María Elena, ustedes que nos escuchan, dices, bueno, ¿qué dificultad puede haber en callar, no? Pero vamos a hablar de algunos aspectos de callar, varios de ellos. Uno sería, ¿qué quiere decir callar de mí misma? Bueno, obviamente hay momentos en los que nos preguntan cómo estás, qué ha sido de tu vida, y eso está padrísimo, y es aprovechar esa presencia de nuestra amistad o de alguien que nos tiene cariño para expresar lo que sentimos y lo que hemos vivido, y eso es muy bonito. O me fue en tal viaje, lo disfruté tanto y me pasaron tantas cosas, y está bien, porque ese momento es para eso. Sin embargo, hay ocasiones en las que abusamos de ese tiempo de exposición de nosotros, y yo esto, y yo lo otro, y yo aquello, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa saturación de hablar de nosotros siempre puede ser falta de humildad. Por eso callar relacionados con nosotros mismos, con nuestros logros, con nuestras vivencias, podría ser falta de humildad. Entonces, yo la primera reflexión es esta: ¿callo realmente o me la paso hablando de mí sin escuchar al otro, sin ni siquiera preguntarle cómo está? Ese es un límite, una línea muy delgadita que podríamos hoy reflexionar
hacia nosotros mismos, ¿no? El segundo aspecto de callar que quisiera comentar es callar sobre los defectos de los demás. Obviamente, todos tenemos defectos. Todos tenemos defectos. No hay nadie perfecto. Y si yo me pongo a hablar sobre los defectos de los demás, lo estaría cometiendo una falta muy grande de caridad, una falta muy grande de amor al prójimo. Callar sobre las cosas ajenas es justo caridad, amor. Y ustedes saben, uno de los mandamientos más importantes, ¿no? Amar al prójimo como a ti mismo. Y si yo sé que tengo errores, si yo sé que tengo defectos, si yo sé que he cometido faltas, no me gustaría que alguien estuviera difundiéndolas por todos lados, hablando de mis errores, de mis defectos. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con alguien y te dicen, ay, qué mal te ves ahora, qué bárbara? No has descansado, ¿verdad? ¿O estás bien? Y tú, eso es falta de caridad. No, no es necesario. No es necesario hablar sobre los defectos de los demás, porque además yo también tengo defectos. Y si los defectos de los demás o los errores de los demás son solamente diferentes a los míos, no por ser diferentes son peores que los míos, ¿verdad? Entonces, callar sobre los defectos y los errores de los demás es un acto de caridad. Si cometo un error, si alguien comete un error y lo estoy promoviendo, lo estoy difundiendo por todos lados, es que fulanita, qué bárbara, no sabes. El otro día hizo tal cosa y tal y no sé qué. Es un acto que deberíamos de pensar antes de realizar, porque fíjate que ese es un resultado, yo he pensado algunas ocasiones que ese resultado de esas trampas, entre comillas, que nos ponen en las redes sociales. A más de uno de los que nos está escuchando nos ha llegado algún video gracioso de alguien que se cae, de alguien que va caminando a rescatar a un perrito y se resbala en el lodo y se llena de lodo. Bueno, el primer video viral de YouTube, en la historia de YouTube, fue de un niño que iba en un puentecito y que el amigo o el hermano le empezó a mover el puente y se cayó del puente, y eso fue lo que ocasionó que se viralizara. Y no nos damos cuenta en ocasiones que estamos burlándonos del dolor ajeno, de las acciones que seguramente le dolió al que se cayó. Pero ¿qué pasaría si en ese video del señor que se resbala en el lodo apareciera mi papá, fuera mi papá, o mi hermano, o mi novio, o mi esposo, o mi hijo? Alguien que yo amara y que conociera. ¿Me reiría igual? ¿Sería la misma reacción? ¿Sería un video gracioso? Yo lo dudo. No tiene que ser alguien que comete un error, que tenga defectos. No tiene que ser alguien que yo ame profundamente porque es de mi familia o porque es parte de mis amistades, para que yo respete ese error o ese defecto. Entonces, callar sobre los defectos y los errores de los demás es caridad, es un acto de caridad. El otro aspecto de callar que quiero comentar es callar sobre el sufrimiento de otros. ¿Qué pasa si yo volteo a ver a un lado y veo a alguien sufriendo pobreza, sufriendo un dolor físico, sufriendo una ausencia, una pérdida, sufriendo, en fin, desaliento, desesperanza, o los niños que están sufriendo en la guerra, los abusos, etcétera?
Si yo callo sobre ese sufrimiento, es un acto de cobardía, porque estoy volteando a ver otro lado, porque no estoy alzando la voz, porque no estoy haciendo nada para mitigar ese sufrimiento. Y entonces estoy siendo cobarde. Si veo que en una reunión, como mujeres, en un desayuno, en una comida, empiezan a expresarse mal de alguien, o hacerle comentarios dolientes, o a criticar, y yo me quedo callada y no hago nada al respecto, estoy siendo cobarde. No quiero decir que deba ser agresiva, ni mucho menos, porque hay que ser firme en el fondo, pero suave en la forma, pero puedo decir, cambiar el tema. Oigan, ¿ya vieron los arreglos de las mesas? Qué bonitos. Ay, yo sé que esa persona tiene tal y tal cualidad, o qué gusto verla después de hace tanto tiempo de no convivir con ustedes. Se necesita solamente valentía. Entonces, callar sobre el dolor de los demás es un acto de cobardía. Callar. Callar entonces sobre... bueno, callar cuando el otro habla. Hay momentos en donde es indispensable escuchar. Y para poder escuchar al otro, hay que callar. Y si el otro necesita consuelo, y si el otro necesita solamente contarme su aventura, o platicarme cómo está la serie de la plataforma que está viendo, o compartirme que se despertó con mucho ánimo y descansado, o compartirme que tuvo insomnio, lo que sea. Déjalo hablar. Callar. Callar cuando el otro habla es prudencia. Callar cuando el otro habla es darle el valor que tiene como ser humano, como persona. Y más aún, si es mi amigo, o es mi hijo, o es mi esposo, o quien sea, o es el señor de la fila del súper, que se está quejando que el precio de la leche está muy alto. No importa quién sea, pero hay que dar el valor y tratar con dignidad sus palabras. Y sus palabras llegarán a mis oídos y a mi corazón y a mi mente solamente si callo. ¿Cuántas veces decimos, es que no tengo buena comunicación con mi hijo adolescente? Y cada vez que el hijo adolescente te quiere platicar de los superhéroes de Marvel, o perdón la marca, de los superhéroes de las películas, ay, eso me choca. Y ya no lo dejaste hablar y ya no dejaste expresarse. ¿Cómo quieres comunicarte con él si no sabemos escuchar? Entonces, callar cuando el otro habla. Callar cuando otro espera una palabra. Si alguien me está contando algo, me está platicando algo, además de escucharlo, como decíamos hace un momento, y yo sé que el Espíritu Santo ha puesto una frase, una palabra en mí para decirle, y la callo, me quedo callada en lugar de expresarla, entonces no estoy haciendo mi trabajo ni como apóstol, ni como hermana en Cristo, ni como ser humano, ni como cohabitante del mundo, ¿no? El mundo está para que cohabitemos con ese respeto. Y si en ese momento, y no hablo de consejos, si en ese momento
un te entiendo, estoy aquí contigo, un cuenta conmigo, un te voy a poner en mis oraciones, un puedo hacer algo por ti, etcétera. Una palabra que esté esperando. Si yo la callo, si estoy callándome esa expresión, estoy ausentándome de mi valor como apóstol, de mi valor dentro de mi pequeñísima aportación a la obra de Dios en el mundo. Callar. Callar palabras inútiles. Callar las palabras inútiles es sacrificio, porque nos da muchas ganas de decir palabras inútiles. Nos da muchas ganas, de verdad. Como esa de, has subido de peso, ¿no? Sí, ya sé. Yo estuve en la mañana en el espejo. Ahí estuve yo, ¿no? Callar cosas inútiles como, y con ese problema, ¿ya hiciste algo o no estás haciendo nada? ¿No? Callar palabras inútiles es sacrificio. ¿Ok? ¿Para qué vamos a decir algo que no sirve de nada? ¿Para qué vamos a decir algo que en lugar de aportar pudiera ser incluso incómodo? Callar cuando no hay necesidad de hablar. Eso es importante. Las palabras inútiles pues no son necesarias, ¿no? Bien. Un aspecto de callar que es indispensable, para nuestro crecimiento espiritual, callar cuando Dios me habla. O cuando Dios quiere hablarme. A menudo traemos mucho ruido del mundo en el corazón, en la cabeza. Y podemos estar, por ejemplo, en misa y en lugar de escuchar la palabra, estamos pensando, ay, llegando tengo que ir a poner los frijoles porque si no, no se van a cocer bien. En lugar de estar escuchando la homilía del sacerdote, ay, esa señora el otro día la vi y tal, y no sé qué, ¿no? En lugar de contemplar la consagración del vino y el pan, estoy pensando, ay, qué bueno que vino mucha gente. Callar cuando Dios me quiere hablar. Callar cuando Dios habla. Es justo escuchar lo que con amor profundo quiere decirme. Esa contemplación que es importantísima para poder avanzar en nuestro camino al corazón de Cristo. Y por último, callar ante el misterio que no entiendo. Callar ante el misterio que no entiendo es sabiduría. Hay muchas cosas que no voy a entender. Algunas, no, o más bien todas, son consecuencia de los actos de nosotros como seres humanos. Y algunas Dios las permite y otras no. Y eso es un misterio. Es un misterio de la obra de Dios y es muy importante tener la sabiduría necesaria para callar. Porque, como pone el ejemplo el padre Espinosa de los Monteros, si yo veo que mi amiga quedó viuda de su esposo a los 50 y tantos años, que tenía 50 y tantos años, y veo que otras parejas, el esposo tiene más de 90 y sigue vivo, es un misterio que no voy a entender.
pero es necesario que yo calles ante este misterio por sabiduría, porque hay cosas que no voy a comprender. Lo que sí debo entender es que de todo dolor y toda circunstancia dolorosa, la entienda yo o no, Dios provoca frutos hermosos. El ejemplo más grande es su propia crucifixión. Pocos dolores tan fuertes, no solamente físicos, que han haber sido tremendo, el dolor de María, el dolor de verlo, el dolor del Padre, Dios Padre, ver a su Hijo. Todo ese dolor y como consecuencia de ese dolor, la salvación de la humanidad, la resurrección de Cristo, el vencimiento de Dios, de Cristo, de Dios sobre la muerte y nuestra salvación. Y la presencia eterna de Dios en la Sagrada Eucaristía y de la oportunidad de confesarnos cuando caemos y cuando tenemos ese error. Entonces, saber callar ante el misterio que no entiendo es sabiduría. Como vemos, como escuchamos, tal vez tú que nos estás escuchando ahorita, digas, wow, yo pudiera identificar una de las formas de callar que acaban de mencionar como algo que debo trabajar, como algo que tengo que analizar de cara a Dios, de cara a mi salvación y a la salvación de los que me rodean, de cara a dar ejemplo. Porque bueno, si llega mi esposo y me dice que hay de comer y apenas es la 1 de la tarde y no me ha dado tiempo todavía porque llego del trabajo apurada y le contesto, ¿no estás viendo que apenas estoy llegando? ¿No te das cuenta que...? Y en lugar de eso callo y le digo, estoy llegando, dame tanto tiempo y ayúdame, ven, ayúdame y hacemos juntos la comida. Entonces, callar. Cada quien sabemos qué parte de nuestra persona, de nuestro ser, debemos trabajar más con amor, sin culpas, porque todos tenemos algo que trabajar, sin culpas, con mucho amor y con mucha conciencia de que claro que vamos a lograrlo con la gracia de Dios, porque Él es así de amoroso. Eso sería, Maribel. Pues muchísimas gracias, Paloma. Aquí estaba yo tratando de acomodar todos juntos, pero podemos hacer un resumen de lo que nos acabas de compartir sobre los callares, que es callar sobre mí mismo, callar sobre los defectos de los demás, que aquí ya no es como una virtud el callar sobre el sufrimiento ajeno. Aquí más bien hay que hacer algo. Aquí ya hay un poco de cobardía, pero también callar cuando el otro habla, callar cuando otro espera una palabra, que también ahí más bien debo de hablar, ¿verdad? No de callar. Callar las palabras inútiles, callar cuando Dios me habla o me quiere hablar para dejarlo hablar a Él, que eso es precisamente la oración de contemplación, estar en silencio interior y exterior en presencia de Dios. Callar sobre el misterio que no entiendo y recordar siempre que todo tiene un bien oculto. Y bueno, yo creo que algo que nos puede ayudar mucho es observar el silencio de Jesús y de su madre. Y una de las cosas que observo es casi toda la pasión estuvo en silencio. Todo lo que aprendieron los demás y tantas conversiones que hubieron, empezando por el buen ladrón, fue por ese silencio. Porque le permitió escuchar lo que Dios le estaba queriendo decir con todo eso que contempló. Y yo creo que uno de los personajes que más guarda silencio es precisamente la Virgen María. No, ni San José, ¿no? Y San Un hombre José, de sí, tienes toda silencio, la razón. un hombre de silencio, un hombre de acciones, un hombre de saber silenciar, pero también saber obedecer en ese silencio, porque pues
le dijeron, perdónala, y dijo, ok, te escucho y lo hago. No es nada malo, no hizo nada malo, fue el Espíritu Santo, ok, te creo y lo hago. Y esa serie de avisos que huye para acá y vete para allá, y bueno, tantas cosas que supo escuchar callando. Sí, pues yo creo que vamos a dejar una tarea, como siempre, que primero es para nosotras mismas, para nosotros estamos aquí compartiendo este espacio, que hay que volver un actuar esto que nosotros hemos, bueno, que Paloma nos ha compartido. Y yo creo que podríamos encontrar esos momentos en los que me hace falta guardar silencio, estar como un poquito más atenta cada día. Y bueno, no sin antes recordarte que este domingo es el Domingo de la Misericordia, que la novena de la misericordia, que es una novena dictada por Jesús, yo no sé si exista otra novena dictada por Jesús, empezó el viernes, pero si tú apenas conoces de ella, no pasa nada. Empiézala hoy o empiézala hoy en el martes y luego terminan los días que te hicieron falta y no te pierdas esas gracias de la fiesta de la misericordia porque se perdonan nuestros pecados. Es una fiesta que fue dictada y pedida por Jesús. Entonces, pues ojalá vayamos confesados a esta misa de nuestro domingo, pidamos misericordia a Dios, recemos la coronilla de la misericordia, que es también una oración dictada por nuestro Señor, pues para que tengamos todas esas gracias que nos hacen falta y a lo mejor una de esas gracias que nos hace falta es el silencio. Paloma, pues no sin antes darte las gracias y preguntarte si quisieras añadir algo más para cerrar el programa. Pues nada más agradecerte a ti, obviamente a Creciendo Contigo Mujer, a todas las personas que hacen posible estas transmisiones que son tan importantes, porque yo sé que de repente alguien estará haciendo scrolling en la pantalla y de repente encontrar pues un mensaje que le haga bien. Y bueno, estoy a sus órdenes. La verdad es un gusto haber estado con ustedes, haber compartido un poquito de lo que el Espíritu Santo pues quiere que compartamos, y con la humildad y con el agradecimiento de ser instrumento para eso. Palomita, tú das varios cursos, nos pudieras platicar de los cursos que das y no sé si cuando cierre el programa nos pudieras hacer favor de anotar ahí tus teléfonos, tanto en el canal de YouTube como en el de Facebook, pero ¿qué talleres das? Porque están muy relacionados con este tema. Sí, bueno, yo soy acompañante espiritual, yo puedo dar acompañamiento espiritual a todas las personas que lo deseen. El acompañamiento espiritual se le llama también dirección espiritual. Y pues para eso, obviamente, he estudiado un diplomado del Ministerio de la Escucha. Es un ministerio que nace justo de la necesidad de personas que necesiten ese acompañamiento, y que no confundamos la confesión con la dirección espiritual, porque hay pocos trabajadores y la mies es muy grande, ¿no? Entonces, los sacerdotes sí nos pueden confesar, y los laicos, como una servidora, pues podemos dar acompañamiento espiritual. Y además soy mentora en liderazgo y productividad. Es decir, doy mentoría especializada e individual para las personas que quieren fortalecer su liderazgo y su productividad, todo con el liderazgo del modelo de Cristo. Eso es lo más bonito de todo, tomando a Cristo por modelo. Ahora, si hay algún joven que le cueste trabajo hablar en público o vaya a participar en algún concurso de oratoria, ¿en qué más áreas nos puedes ayudar o facilitar? Porque Sí, de repente, pues nosotros, pero también tenemos hijos, ¿qué otras áreas nos puedes claro. ayudar ya tú de manera personalizada? Hace falta nada más recordar que el acompañamiento espiritual no tiene costo, ese siempre es gratuito, pero todos los demás talleres pues nos ayudan también a crecer como personas y como seres humanos. Platícanos un poquito más de estos otros talleres. Claro, es hablar en público, y liderazgo es uno. Justo para ser buenos líderes, pues necesitamos expresar nuestras ideas, saber cómo expresarlas sin miedo y de una manera estructurada, con una buena dicción, con una buena voz, etcétera. Esos talleres se pueden dar en línea y se pueden dar también presenciales en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Y también, bueno, en ese sentido, al hablar en público, pues llevo 30 años trabajando con jóvenes, a niños y adultos. También preparo a jóvenes para concursos de oratoria, de declamación, de debate en inglés y en español.
también se puede hacer en línea. Ahora pronto hay un concurso que es bastante conocido para bachilleratos de la red Anáhuac, que se llama Lidera, y pues bueno, empiezan a buscarme algunos jóvenes, entonces lo he hecho también durante muchos años y estoy a sus órdenes también para eso. Pues muchísimas gracias, Palomita. Vamos a cerrar con una oración que precisamente es la oración del silencio. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. Ver a tus hijos detrás de las apariencias como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad en cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración. Guarda mi lengua de toda maledicencia. Que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y bueno que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que este día yo te refleje. Amén. Y pues muchísimas gracias, Palomita. Ahorita cerrando programa, te voy a mandar por ahí un mensajito. Pues muchas gracias a todos los que nos escucharon y felices Pascuas. Felices Pascuas, bye.